dije. Dice, cumplen alguna función, es decir, hacen algo, hacen una operación e intentan alcanzar un objetivo, ¿sí? O alcanzar objetivos, porque todo sistema, ya hemos dicho, que tiene un objetivo. Todos los elementos están interrelacionados en función de un objetivo en común, pero esos elementos a su vez cumplen una función, es decir, hacen algo, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Esos aspectos de la definición de sistema nos permiten comprender cabalmente, sin ningún lugar a duda, la definición de sistemas. Bien, alguien dijo hace rato por el WhatsApp, por el chat, poseen cierto ordenamiento y jerarquía. Es decir, esos elementos, ¿sí? En ese conjunto de elementos que está interrelacionado entre sí en función de un objetivo en común, que además de estar interrelacionados entre sí, también se relacionan con el entorno, poseen un cierto orden y hay una jerarquía en ese orden. Y cuando uno habla de jerarquía será uno primero, el otro después, pero tienen un cierto orden, hay un cierto ordenamiento y una cierta jerarquía. Y falta el otro aspecto de la definición. Quiero clases presenciales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren clases presenciales? ¿O siguen que quieren virtual? Sí. Presencial. No, presencial. Ya queremos todo presencial. Sí, porque esto ya no da para más, ni las máquinas me dan más, ya mi máquina ya no da más. Bien, entonces, ¿cuál es el otro? Sí, 1000 veces, 1.000.000 de veces más, mamá. Bien, ¿cuál es el otro aspecto que nos falta? Sí, los aprendizajes se hacen mucho mejor y nosotros le enseñamos, nos facilita, es mejor la presencialidad. Bien, volviendo ahora al aspecto que nos falta de la definición de sistema. Las relaciones entre esos elementos que tienen un cierto orden, una cierta jerarquía, ¿qué es lo que establecen? ¿O qué muestran que existe? Una estructura. Una estructura, exactamente. ¿Sí? Todo sistema tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Los subsistemas o los elementos, al estar interrelacionados entre sí, bajo un cierto orden, ¿sí? Hay un orden, una jerarquía, le da una estructura. Exactamente, Medina. La existencia de la estructura que surge de las relaciones entre sus elementos. Muy bien. Hasta ahí habíamos llegado. ¿Así era? Eso es lo último que vimos. Sí. Bien. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre ese tema? Bueno, para que me funcione mejor. Disculpe, profe. ¿Cómo? Yo estoy un poco perdido, es mi primera clase, no sé si hay algún material en el que pueda revisar todo. Sí, el material de clase, la bibliografía y las transparencias de lo que vamos viendo en la clase, están colocadas en el Classroom de Google. En el grupo de WhatsApp, ahí está el código de ingreso. ¿Sí? Y después cuando ingresa al grupo no lo encuentra, bueno, pídalo ahí, le copiamos de nuevo. Ahí en el aula de Classroom tienen el material de clase. El material de clase nos sirve para guiarnos, o sea, qué es lo que vamos viendo, los temas en clase. Además hace referencia a la bibliografía que también la tiene disponible. Entonces tenemos que ir estudiando el material de clase, asistir a las clases virtuales, y de ahí vamos leyendo también los libros, ¿sí? Todo el material de clase está armado en función de los libros, tanto de Levalle como de Jourdan y como el de Bertalanffy, ¿sí? Lo único que estoy debiendo, que supongo que en esta semana ya me voy a poner al día, son las actividades prácticas.
¿sí? Por una cierta cantidad de temas que están interrelacionados, van a tener una actividad práctica, hasta que vayan a hacer, a defender el trabajo práctico, ¿sí? Pero eso es lo que yo les estoy debiendo. Yo todas las cosas les subo en el Classroom de Google. Cada comisión tiene su aula, que es exactamente lo mismo, que se repite para todas. Pero por una cuestión de orden, justamente, de grupos de alumnos, cada comisión tiene su aula en el Classroom. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, gracias. De nada. Cualquier duda o consulta, la hacemos por el grupo de WhatsApp o por el Classroom de Google, y de ahí, si necesitan la clase de consulta, acordamos la hora y el día, y hacemos una BC. ¿Sí? Bien, voy a apagar la máquina, la cámara para poder tener más recursos para poder compartir pantalla. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Y está demorando la partición de pantalla. Tengamos paciencia. Vamos a cerrar los archivos de Word. Ya. Bien. Ahí está. Muy bien. Bien. O sea que nosotros llegamos la clase pasada hasta este punto, ¿sí? Hasta la definición de sistema, y tener en cuenta esos aspectos para poder entender, comprender cabalmente la definición de sistemas, ¿sí? También les dije que hagan el ejercicio de empezar a observar todo lo que los rodea aplicando la definición de sistema, es decir, detectando los distintos sistemas que ven, que observan, ¿sí? Alex P. ¿Quién será Alex P? Bueno, sigamos. Este icono que está aquí es el observador. Él nos representa el observador. Nos representa a cada uno de nosotros, que somos los observadores. Bajo la teoría general de sistemas, nosotros somos observadores, ¿sí? Miren, como ejemplo yo he tomado aquí que mi sistema, o sea, el sistema que estamos observando, es el sistema empresa. Cuando nosotros, como observadores, lo miramos, nos posicionamos acá en este nivel, que es la empresa, sistema empresa, miramos hacia adentro y encontramos justamente, tenemos que encontrar esos elementos, ese conjunto de elementos. Ese conjunto de elementos para este sistema de empresa es compra, producción, recursos humanos. Aguarden un segundo. Bueno, escuchan, llevarlo si quiere al ¿cómo se llama? Al gas pimienta ese que está en la mochila mía. Bueno, salí con mucho cuidado, lleva la mochila adelante, ¿no? Lleva barbijo. Perdón, mi hijo se va a clase presencial. Dichoso de él. Bueno, entonces, para nuestro sistema empresa, los elementos, ese conjunto de elementos que hablábamos en la definición, se llaman subsistemas. Y está compuesto para este sistema empresa: compra, producción, recursos humanos, ventas, ingeniería, contabilidad, finanzas. ¿Sí? Todos esos subsistemas de este sistema empresa es lo que después nosotros vamos a ver cuando veamos organización, son las funciones operativas, ¿sí? Que eso es una aclaración nada más. Para después vamos a volver sobre el tema. Bien, fíjense, o sea que dentro de un sistema, los elementos, el conjunto de elementos se llaman subsistemas. Bien. Todo sistema, este sistema empresa, tiene otro sistema más grande que lo contiene. Ese sistema más grande que lo contiene a mi sistema que estoy analizando, que estoy observando, se llama macrosistema. Para el caso nuestro sistema empresa es la sociedad, ¿sí?
Nuestra empresa está dentro de su sistema más grande que lo contiene, es la sociedad. ¿Está claro eso? Hola. Sí, profe, está claro. Bien. Ahora, y fíjese dónde está el observador que somos nosotros, en este nivel que es el sistema empresa. Este observador que somos nosotros, nos vamos a bajar a donde están los subsistemas, ¿sí? Y vamos a tomar uno de los subsistemas, se va a transformar ahora en sistema, que va a ser compra. Puede ser cualquiera de estos, pero le elegimos compra. Entonces, el subsistema compra ahora, porque yo me he desplazado hasta ese subsistema compra, ahora pasa a ser el sistema. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Se entiende, profe. Entonces, y el que era sistema, ¿qué pasa a ser ahora? El macrosistema. ¿Sí? Entonces, del sistema compra, el macrosistema es la empresa. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, hay que recordar siempre esto. Depende a dónde, cuál es el posicionamiento, donde se posiciona el observador. Y ahí donde se posiciona, dice, este es el sistema. Cuando miro hacia adentro, tengo los subsistemas. Cuando miro hacia afuera, veo cuál es el sistema más grande que lo contiene a mi sistema. Lo mismo que si este es el observador que somos nosotros, nos vamos al sistema, acá lo vamos a poner, vamos a correr un poquito más, al sistema sociedad, ¿sí? Ese es mi sistema ahora. Entonces yo ahí tendré que ver cuáles son los subsistemas que tiene y cuál será el sistema más grande que me lo contiene al sistema sociedad. ¿Se entiende eso? Siempre me voy a donde me posiciono y recuerden esto, que decíamos que la definición de sistema es un concepto abstracto de valor, como regla de valor general. Es decir, a donde es abstracción mental. Digo, este es mi sistema, ¿sí? Lo que hay adentro son los subsistemas, tengo que detectarle también cuál es el macrosistema que me lo contiene. Si yo me muevo hacia adentro o hacia afuera, entonces tengo que ver, ahora cambia, ¿sí? El que era mi sistema, ¿sí? Ha cambiado, ha pasado a ser otro mi sistema. Y por lo tanto va a haber otros subsistemas, tengo que ver cuáles son y cuál es el macrosistema que me lo contiene a mi sistema bajo análisis. ¿Se entiende clarito eso? Profe, entonces sería nivel de jerarquía desde el punto de vista que tengo. Eso sí tiene que ver con la jerarquía de los sistemas. Tiene que ver con la jerarquía de los sistemas. No está errada su pregunta, lo que está preguntando. Lo que tiene que quedar claro que justamente por esa misma jerarquía, cuando yo tengo que analizarlo al sistema, tengo que posicionarme cuál es mi sistema bajo análisis. Entonces, una vez que yo me posiciono, digo, este es mi sistema bajo análisis. Cuando miro hacia adentro, veo subsistemas. Hacia afuera tengo el macrosistema. Si yo me desplazo, muevo mi línea de observación, vendría a ser de lo que es el sistema, me voy hacia un subsistema, por ejemplo, que ahora me voy, por ejemplo, a ingeniería. Entonces, mi subsistema de ingeniería ya no es un subsistema, pasa a ser el sistema de ingeniería. Y ahí adentro tendré que ver cuáles son los subsistemas, ¿sí? El macrosistema va a seguir siendo la empresa, para este caso, pero para otro puede cambiar. ¿Se entiende eso? O sea que yo siempre de que me posiciono digo, este es mi sistema, ahí puedo determinar cuáles son los subsistemas y el macrosistema. Si me muevo, vuelvo a establecer cuál es el sistema, cuáles son los subsistemas y cuál es el macrosistema. Eso es lo que hay que recordar. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí. Y muy bien la observación suya en la pregunta, porque hay una jerarquía, ¿sí? Hay un orden y una jerarquía, y obviamente que hay una jerarquía en los sistemas. Bien, ahora continuemos con la cuestión esta. Fíjense aquí, en el sistema empresa, yo he dicho que los subsistemas son estos, ¿sí? Que es más, le aclaré a ustedes que después lo vamos a ver que son funciones operativas. Recuerden eso. Vamos a la siguiente transparencia. En la teoría general de los sistemas, el analista u observador, que son ustedes o yo, tenemos que determinar qué va a entrar en la abstracción mental y qué no va a entrar. Cuando digo eso, qué va en la abstracción mental y qué no, porque yo estoy diciendo, este es mi sistema y este es mi subsistema. O sea, este es mi sistema, estos son los subsistemas y este es el macrosistema. ¿Cómo hago eso? Yo lo hago, obviamente, que es un trabajo de abstracción mental y estoy utilizando y estoy estableciendo el límite o la frontera. Que quede bien claro que cuando nosotros hablamos aquí en teoría general de los sistemas, el límite o frontera no es una pared, no es un cerco de una empresa o de un predio, no es una ventana, no es el techo, no hay límite físico acá. Acá el límite o frontera es la línea imaginaria que me separa mi sistema de todo lo que lo rodea, que es el entorno. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Y fíjense en que acá, cuando yo dije mi sistema empresa, yo le apliqué justamente, porque hay que hacerlo, establecer el límite o frontera. Y donde dije que solamente los subsistemas de mi sistema quedan comprendidos para su análisis las funciones operativas de la empresa. No tuve en cuenta, por ejemplo, las funciones corporativas, que es la que llevan adelante los gerentes o los directores o los jefes de departamento. ¿Estamos? Y dejé un montón de otras cosas que tiene el sistema empresa. Todos esos otros subsistemas o otros elementos lo dejé justamente en el entorno. Yo le establecí el límite o frontera a este sistema empresa, justamente haciendo esto. No nos olvidemos, nosotros somos los analistas, los observadores. Observamos, analizamos ese sistema que está en la realidad. Y para decidir qué entra en la abstracción mental, que es lo que me va a quedar dentro del sistema para analizar qué elementos y qué no. Con eso yo digo, esto queda, ¿sí? Como en el caso de la empresa, dije funciones operativas, compra, recursos humanos, ingeniería, etcétera, y todo lo otro lo dejé en el entorno, que es todo lo que lo rodea al sistema, ¿sí? Y que queda obviamente que ahí en el entorno también lo tengo al sistema más grande, que es el macrosistema, ¿sí? Porque eso, lo que tengo en el entorno, por ahora no lo voy a analizar, solamente me voy a enfocar en mi sistema. ¿Queda claro ese trabajo de abstracción mental que siempre voy a tener que hacer? Sí, profe. Bien. Además, piensen lo siguiente. Cuando hacemos eso, recuerden ustedes que habíamos dicho que los sistemas, en la definición del sistema, que todo el conjunto de elementos que tiene el sistema, que son los subsistemas, operan o funcionan en base a un objetivo en común. Entonces, ese objetivo en común, y todo sistema siempre tiene un objetivo o una finalidad. Entonces, también tenemos que tener presente eso para que nos va a ayudar a poder establecer el límite o frontera, que es esa línea imaginaria, que digo, este es mi sistema bajo análisis y todo lo demás queda en el entorno. Pero debo ser capaz también de ese entorno establecer, o sea, sabiendo que lo que hay en el entorno también está el macrosistema.
¿Se entiende eso? Hola. ¿Me escuchan? Bien. Ok. Sigamos ahora. Veamos los conceptos de sistemas, el concepto de sistema que aporta Miller a la teoría general de sistemas. Miller es biólogo, ha sido un biólogo y que ha trabajado junto con Bertalanffy en los antecedentes de la teoría general de los sistemas. Miller estudiaba los sistemas vivos, ¿sí? Ahí lo tienen, el hombre, las plantas y los animales. Y él dice en el concepto de sistema que todo sistema existe en el espacio y en el tiempo, ¿sí? O sea que espacio y tiempo, ahí existen los sistemas. Además dice que están constituidos por la materia y por la energía. Y fíjense que él es el que establecía ya la cuestión del orden, de la organización, y que los sistemas están organizados en función de la información. ¿Está? Eso es el aporte al concepto, o sea, que es el concepto de Miller, a la definición de sistemas. Ahora veamos un poco qué recordamos de la física, que cuando hablan, recuerden esto, Miller dice que los sistemas existen en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Que están constituidos por materia y por energía y que están organizados en función de la información. Bien, ahí esto de lo que es espacio, tiempo y materia, ¿de qué área de conocimiento la vieron ustedes? Es de la física. Espacio es de la física, de la matemática, ¿sí? Por ejemplo, en la matemática se dice que el espacio es un conjunto de elementos que se van a ajustar a ciertos postulados. Por ejemplo, el espacio euclidiano, el espacio métrico, que por otro lado tenemos el espacio topológico, ¿sí? Que eso es de la ingeniería civil, ¿sí? Para ver, digamos, cómo son la topología de los terrenos y obviamente el espacio físico. En cuanto al tiempo hay que tener en cuenta las escalas de cómo se mide, ¿sí? Un instante particular, como dice ahí, donde existe una estructura en la que se produce un proceso o es la función, algo que se hace, ¿sí? Se mide en un periodo de tiempo y habla de periodo mensurable porque hay que medirlo, ¿sí? Y habla de una estructura o continuo, un proceso. Es decir, es un proceso, algo que se está haciendo, ¿sí? Permanentemente, pero en algún momento hay que hacer las mediciones. Para medir, se miden, en este caso, como dice Miller, tiempo. Hay dos escalas, podríamos decir, absolutas de medición del tiempo. Una le llaman una escala absoluta habitual de medición y hay otra que no es habitual, que va a depender del marco de referencial de cada observador. Por ejemplo, en la clase nuestra se mide, tenemos una escala habitual de medición. ¿En qué se mide? En horas reloj, ¿sí? También tiene otra escala de medición que va en minutos, que se le denomina horas cátedra, ¿sí? Una hora reloj tiene 60 minutos, una hora cátedra tiene 45 minutos, pero estamos utilizando una escala habitual de medición. Cuando se utiliza una escala no habitual de medición que va a depender del marco referencial del observador. Dice, tiene su propio reloj. Por ejemplo, si fuese un astrónomo, ¿sí? ¿Cómo va a medir? Él mide en minutos, días, años, ¿cómo mide? ¿Cómo mide, por ejemplo, la distancia que hay desde la Tierra al Sol? ¿Cómo mide eso?
Disculpe, ¿puedo repetir la pregunta? No la escuché. La pregunta es la siguiente. Si decimos, por ejemplo, nosotros los tiempos, Miller dice que los tiempos hay dos escalas. Una escala habitual de medición, que son segundos, minutos, años, días, etcétera. Eso son escalas habituales, ¿por qué? Porque la utilizamos la gran mayoría, pero de las personas, de los observadores. Pero hay observadores que tienen su propio reloj, pues no pueden medir, hay algo, un proceso, un fenómeno, no lo pueden medir en minutos, días y años con una escala habitual. Por eso dice que va a depender de ese marco referencial. Yo digo, hagamos de cuenta que nosotros somos astrónomos. Entonces, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir la distancia de la Tierra al Sol? Con años luz. En años luz. Hay otra escala ahí que ya no es una escala habitual, ¿sí? Años luz. Decimos años luz. No es lo mismo, nosotros acá decimos años y ya sabemos que son años en días, ¿sí? También está la unidad astronómica. Esa es otra, muy bien, la unidad astronómica. Esa es otra forma de, digamos, de que se mide. Eso es una escala no habitual de medición. Entonces, cuando uno trabaje con los sistemas, y hay que tener en cuenta los tiempos, veamos con qué escalas habituales o con qué escala se mide, si es con una habitual o con una de acuerdo con un marco referencial de acuerdo al observador. Y no nos olvidemos que nosotros somos los observadores. ¿Estamos? Bien, se entendió entonces eso. Después, ¿qué nos decía Miller? Si los sistemas existen en el espacio y en el tiempo, están constituidos por una de las cosas que están constituidos es la materia. Y la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio físico. ¿A dónde le han aprendido esa definición? ¿O a dónde, en qué materia la han visto a eso? ¿En la secundaria o en el cursillo? ¿Ah? Física. En física. Es un concepto puramente físico. Así es yo. ¿Sí? Muy bien. Y después también nos dice Miller, que los sistemas están constituidos, además de materia, por energía. Aquí vamos a ver después, más adelante, en representación esquemática de los sistemas, vamos a ver un parámetro que decimos la energía. Pero tengamos presente a qué nos referimos. Por eso vemos esto, para saber, cuando utilicemos el término, de qué estamos hablando. Fíjese, en la energía es la capacidad de hacer trabajo. Ahí tiene un principio de conservación. Sabemos que ni se crea ni se destruye, se va a convertir de una forma u otra. Y encima, o sea, se incluye también a la energía de la masa en reposo. Todos conceptos ¿de quién? De la física, ¿sí? En los tipos de energía que ustedes han estudiado la cinética, la potencial, masa en reposo, ¿o no? ¿Qué me dicen? Sí, porque sí. La energía y materia, todos son temas de la física. Y fíjense aquí en lo que dice de la energía. La masa y la energía las toma como equivalente Miller en cuanto a las relaciones, ¿sí? A las relaciones que hay entre materia y energía. Se usan los términos, la M minúscula para la masa, la vamos a usar así, como igual que la física, y la E mayúscula para indicar que es energía, excepto cuando uno o el otro esté destinado específicamente. ¿Qué significa eso? Que va a haber una aclaración. Si se cambian las letras esas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se las cambia o se las usa las dos, porque por un lado tengo materia y por el otro lado tengo energía. Cuando decíamos anteriormente que son equivalentes la masa y la energía, después vamos a ver una representación del sistema donde tiene como un parámetro de entrada, que después vamos a ver qué es, dice energía. En realidad estamos teniendo en cuenta la masa y la energía, ¿sí? A salvo que nos aparezcan las dos, la M minúscula, que va a ser la masa, y la E mayúscula, que es la energía. Ahí sí va a estar diferenciada. Si no,
masa y energía siempre va a estar, por lo general nosotros la vamos a utilizar como energía, va a estar incluida la masa. ¿Se entiende lo que quiero decir ahí? Sí, profe. Bien, ejemplos de energía que nos va a hacer falta después para cuando tengamos que describir los sistemas, porque va a depender, si nos toca, por ejemplo, el cuerpo humano, que es un ser vivo, tengamos en cuenta calor, agua, minerales, vitaminas, alimentos, combustible, materias primas. Esos son energías. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y la otra cosa que nos decía este hombre Miller, que los sistemas están organizados en función de la información. Y acá es donde nace, digamos, la cuestión de que viene nuestra carrera también, la ingeniería en sistemas, ¿sí? Y nosotros que manejamos información. Fíjense en qué es la información. La información son los grados de libertad, dice, grados de libertad, ¿sí? Que existe en una situación dada. ¿Para qué? Para elegir o señales, o símbolos, o mensajes, o patrones que vamos a transmitir. Por lo tanto, eso constituye todas las categorías posibles que puede tener un alfabeto. El alfabeto de señas, que tenemos, ¿quiénes son? Las que los sordomudos tienen, por eso ellos tienen su alfabeto de señas, ¿sí? Hay otros que tenemos simbología, por ejemplo, la gente que maneja grúas. No sé si alguna vez han visto trabajo una grúa. Hay uno que está subido arriba y hay otro que está en el piso, que está a la altura del suelo. Entonces hay símbolos con las manos, también con señales, pero son símbolos específicos que se hacen con las manos para indicarle los movimientos de la grúa. Mensajes o patrones a transmitir. Nosotros en este momento estamos, así, digamos, trabajando con información que yo le estoy transmitiendo a ustedes a través de mensajes. ¿Y cuál es el alfabeto nuestro? El alfabeto nuestro es las letras desde la A a la Z, la combinación de esas distintas letras conforman las palabras, ¿sí? Y los mensajes, ¿cómo se van conformando? Con palabras, ¿sí? Entonces, eso es la información. Son grados de libertad que hay en una situación dada para elegir el mensaje, señales, símbolos, patrones que se deben transmitir. Es decir, se tiene en cuenta cuál es el alfabeto que se va a utilizar para transmitir la información. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a la información es la cantidad de información. ¿Cómo se mide la cantidad de información? Ustedes que han visto en arquitectura, pues fíjense en lo que dice ahí, la ven a la transparencia, logaritmo en base 2 del número de patrones alternativos, formas, organización o mensaje. ¿Sí? Y dice, para aliviar la incertidumbre de la información, ¿sí? Hay situaciones con 2 alternativas probables. ¿Cuál es? ¿Cómo la medimos y que esa información sea totalmente certera? Que el nivel de incertidumbre se baje. ¿Cuál es? Piensen ustedes, en arquitectura la vieron. Hola, estoy en clase, termino y te llamo. Nos vemos. Como a la 1:30. 1:30. Dale. Nos vemos, chao. Perdón. ¿Qué me dicen? ¿Qué han visto en arquitectura? O sea, el código binario, profe. ¿Qué sería el código binario? Código binario. El código binario, los dígitos binarios o los bits de información que manejan ¿qué? En los procesadores. ¿Sí? Entonces se la mide, hay que medir la información que se transmite. Toda una computadora, o si es la computadora, todo lo que estamos usando, transmite bits de información, ¿sí? Y ese bit de información está hecho para medir la información en base a un logaritmo en base 2 de los posibles números de patrones alternativos.
y en este caso el bit de información es el dígito binario es 0 o es 1. ¿Y por qué se hace eso? Justamente para aliviar esta cuestión de la incertidumbre, ¿sí? Porque después vamos a ver, en los puestos de trabajo las personas son tomadores de decisiones. Hay que tomar decisiones. Si la información trae mucha incertidumbre, va a ser errónea la toma de decisión. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Por eso dice Miller que los sistemas están organizados en función de la información. Y de ahí sale la cuestión de lo que nosotros conocemos como la información. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Ahora, ¿alguien quiere preguntar algo? Profe, aparte de la clase, están preguntando mis compañeros por la asistencia. Y si ya le dije la clase pasada, ¿qué pregunta? ¿Qué está en el chat? No, ¿Y por dónde te preguntan entonces? ¿Están preguntando por el WhatsApp? No tengo sí, nada profe. de la K4. De la K4 no tengo ningún mensaje, solamente que alguien salió. ¿Y dónde están? ¿Por qué no ingresan a clase? Profe, Sí, diga. a mí se me desconectó un segundo porque se me cayó el wifi, pero ya entré de nuevo. Bien, perfecto. Bien. Y no sé, usted alumno, dígale a sus otros compañeros que ingresen a clase. Y cuando ingresen acá a la clase, que me pregunten sobre la asistencia. ¿Sí? ¿Te parece? Bien, sigo. Ahora viene, tenemos que ver el tema de enfoques. El enfoque sistémico. O sea, la definición de sistema. Recuerden, definición de sistema. Hemos visto cómo hacemos para hacer como observadores, establecemos el límite o frontera del sistema. ¿Sí? Ya nos hemos dado cuenta que hay una cierta jerarquía que hay que respetar. Tenemos el sistema. Después, ¿qué más tenemos? Los subsistemas y hacia afuera ¿cómo se llama? El macrosistema. Miller nos está aportando conceptos de sistema hacia la definición de sistema. Y cuando nosotros aplicamos la definición de sistema, nosotros estamos usando ya con abstracción mental lo que es el enfoque sistémico. Ustedes recuerdan cuando vimos los antecedentes de la teoría general de sistemas, antes de que aparezca estaba lo que se denominaba la ciencia mecanicista. ¿Qué hacía la ciencia mecanicista? Nosotros dijimos, y si lo han leído en el material de clase también está, ¿qué hace? Tomaba el fenómeno, el objeto de estudio, y lo analizaba, lo estudiaba en el detalle. En el detalle era separarlo y ver cómo funcionaba. Es separar, ¿sí?, de tal manera de ver cómo funcionaba. Además, ese enfoque analítico, ¿qué hace? Lo desintegra. Al separarlo en las partes y ver cómo funciona, lo que hace es desintegra ese objeto de estudio o ese fenómeno. Además, lo que tiene que impulsar el trabajo de realización. Si seguimos con las clases virtuales, yo les voy a poner hora hasta que no puedan ingresar, porque si no entran muy tarde. Bueno, impulsa el trabajo de especialización. Tiende a la enseñanza disciplinaria. Cada disciplina, recuerden ustedes, con la ciencia mecanicista, cada uno estudiaba lo suyo y no compartía nada esta disciplina con las otras. Además, cuando habla de conducción, es decir, cómo se conduce, cómo se hacen las cosas, se programa por tareas. De ahí viene lo que es el enfoque sistémico. El enfoque sistémico, fíjense, parte del análisis del todo. ¿Sí? ¿Qué significa el todo? Como dábamos el ejemplo anteriormente del sistema empresa, parte del análisis del todo.
va a integrar el objeto de estudio digamos, al tener en cuenta todos los subsistemas que tiene, ¿sí? Porque va a ir teniendo en cuenta la interrelación que tienen, qué es lo que hacen, ¿sí? En función de un objetivo en común. Entonces, impulsa, ¿sí? El trabajo de integración. O sea, no lo desintegra el objeto de estudio como hace el enfoque analítico, sino que lo integra a través de las interrelaciones y va impulsando el trabajo de integración. Por lo tanto, va a tender a la enseñanza multidisciplinaria, como ya lo ha establecido la teoría general de sistemas, ¿sí? Distintas disciplinas trabajan sobre un mismo objeto de estudio. Y cómo se conduce, cómo se hacen las cosas, está programada por objetivos y no por tareas. Doy una admisión y ya les explico otra cosa que es muy importante. Bueno, siendo las 12:16, no ingresa nadie más ya, porque ya llevamos más de media hora de clase, ¿sí? Hemos empezado a las 11:30. Bueno. ¿Profe? Sí. A mí por ahí se me cae el internet, así que tengo que recargar la página hasta que vuelva al internet. Eso es otra cosa. A mí me acaba de pasar lo mismo, profe. Por eso. No hay problema, entonces no ponemos límite. Bueno, ya está, no olvidemos de eso. Bueno, si se desconectan, vuelvo a hacer el ingreso, no hay problema. Retiro lo dicho anteriormente. Sigamos avanzando. Fíjense que el enfoque sistémico, cuando nosotros vimos el ejemplo de la empresa, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, este es el sistema empresa, estos son los subsistemas, ¿sí? Pero fíjense ahí que yo para poder decir estos son los subsistemas, es decir, poder detectar cuáles son ese conjunto de elementos que me lo conforman, llamado subsistema, al sistema, necesito del enfoque analítico, porque si no, no puedo separar. Yo integro, dice el enfoque sistémico, yo miro las interrelaciones, pero para integrarla, primero la separo, ¿sí? Separo, lo voy viendo a cada uno de los elementos de esos subsistemas y veo cómo son las interrelaciones entre sí con el entorno. Y fíjense que digo, este es el sistema, estos son los subsistemas y este es el macrosistema. En realidad lo que estoy usando también el enfoque analítico, a lo cual yo le llamo que el enfoque sistémico me lo trae de la mano al enfoque analítico, porque si no yo no puedo separar, ¿sí? Y tampoco podría decir, esta es una disciplina, esta es otra, esta es otra, y decir, y tiende a la enseñanza multidisciplinaria, ¿sí? Que estemos todos juntos no significa que estemos todos amontonados. ¿Qué pasaba antes cuando se lo estudiaba los sistemas, antes de la teoría de general del sistema? ¿Se acuerdan la mezcla que hemos visto? La mezcla esa como conglomerados, ¿sí? Justamente eso, ¿sí? Entonces, estamos todos, ¿sí? Pero está la cosa diferenciada y vemos qué es lo que aporta cada disciplina. Con el enfoque sistémico también podemos ver cómo se van integrando. Entonces, que quede claro que el enfoque sistémico no es que prescinde del enfoque analítico, sino que lo trae de la mano, trabajan los dos. El enfoque sistémico no puede trabajar solo, sino trae el enfoque analítico. Y esto cuando digo lo trae y trabaja, significa que nosotros como observadores hacemos eso. Nosotros como observadores vemos con el enfoque sistémico, pero trabajamos también con el enfoque analítico. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Aquí fíjese, este es un ejemplo, es un esquema, este es un modelo, si ustedes quieren, de lo que hemos estado viendo. Ahí lo tenemos al sistema, los elementos ese con la flecha, con las interrelaciones, hemos dicho, son los subsistemas. Tenemos que establecer el límite o frontera al sistema y todo lo que queda afuera se denomina entorno.
Lo que tiene que quedarles claro ahora también, que el enfoque sistémico, así como lo trae al enfoque analítico para poder justamente separar, es decir, este es el sistema, estos son los subsistemas, este es el entorno, y obviamente nos falta la gráfica ahí del macrosistema que lo contiene, ¿sí? Tengamos presente que el enfoque sistémico, cuando yo veo las interrelaciones entre los distintos elementos, el enfoque sistémico es integrador. Cuando veo las operaciones, es, ¿cómo se llama? El enfoque sistémico también ve las operaciones y también va a fragmentar. Estas tres miradas dentro del enfoque es lo que conforma el enfoque sistémico. Integro, veo las operaciones y fragmento. ¿Se entiende eso? Hola. Sí, profe. Bien. ¿Profe? Sí, diga. ¿Puede explicarlo otra vez? No le entendió muy bien. El enfoque sistémico, cuando uno aplica el enfoque sistémico, está observando con el enfoque sistémico es integrador, es operacional y es fragmentador. Estas tres cosas es el enfoque sistémico, ¿sí? Es como, ahora vamos analizarlo más, comprenderlo mejor al enfoque sistémico. El enfoque sistémico, lo que les quiero decir es que el enfoque sistémico está conformado por la mirada, por la integración que hace, las operaciones que hay y por la fragmentación que hace. ¿Qué significan esas tres cosas? Las vamos a ver ahora. ¿Estamos? El enfoque sistémico comprende la mirada desde la definición de sistema, los aspectos que tiene la definición de sistema, el establecimiento del límite o frontera, y también para mirar justamente el integrador. ¿Por qué? Porque está viendo las interrelaciones, va integrando, ¿sí?, las operaciones que tienen los subsistemas y obviamente la fragmentación que va a ser del sistema. Veamos el enfoque integrador. En el enfoque integrador, ¿qué significa? Estamos mirando, o se tiene en cuenta el principio de interrelación. Las interrelaciones, ya hemos dicho, cómo se conectan, cómo se interrelacionan cada uno de los subsistemas, ¿sí?, o los elementos que tiene ese sistema, y también con el entorno. Lo que hay que tener en cuenta con el enfoque integrador, que después pasa a ser una característica de los sistemas, es que a una acción, algo que le pase a una de las partes, es decir, a uno de los subsistemas que componen el sistema, me va a modificar el comportamiento de todo el sistema. ¿Sí? Uno de los subsistemas que se afecta modifica a todo el sistema, ¿sí? Tomemos el ejemplo de la empresa, el subsistema compra. Hagamos de cuenta que compra, sabemos que compra, tiene que comprar, ¿sí? Tiene que comprar. ¿Qué va a comprar? Materia prima a los proveedores. ¿Y qué pasa si compra, no me compra la materia prima? ¿Qué pasa? Producción no va a poder producir porque no tiene la materia prima. Ventas no va a poder vender los productos a los clientes porque producción no ha hecho los productos. ¿Se entiende? Esas son las interrelaciones, son principios de interrelaciones que hay que tener en cuenta. Y siempre, cualquiera sea el sistema, no solamente la empresa, cualquiera, ¿sí? Entonces, se afecta a una de las partes, por lo tanto me afecta el sistema en su conjunto, o sea, todo el sistema. Tomemos de ejemplo la impresora, ¿sí? La impresora no tiene hoja. Si no tiene hoja, ¿qué pasa? Por más que haya mandado a imprimir el archivo, ¿qué va a pasar? No va a imprimir. No va a imprimir. No lo imprimí. No va a imprimir, no va a cumplir con su objetivo, porque el objetivo que tiene la impresora es imprimir, entonces no va a imprimir.
Estamos. Y fíjese que ahí está hablando de la estructura, justamente porque las interrelaciones esas, ya dijimos anteriormente, me conforman la estructura. Y otra, ¿por qué aparece ese principio de interrelación, que después lo vamos a ver como una característica? Es porque los sistemas funcionan en condiciones de equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico. Sabemos que los sistemas son dinámicos. Entonces, ¿cómo van a funcionar? En ese equilibrio dinámico. Que después ese equilibrio dinámico también pasa a ser otra característica. Y fíjense que en este enfoque integrador dice objetivos deseados y resultados probables. Esto está tomado para sistemas administrativos, qué sé yo, el autor, el apellido del autor del libro se llama Ledesma, ¿sí? No, miento, Magdalena. Magdalena es el apellido del autor. Y estaba, digamos, ese libro, creo que está en la biblioteca de la facultad, y habla sobre los sistemas administrativos. Pero esa es la única bibliografía, digamos, que explica cómo se conforma el enfoque sistémico. Estamos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y otra cosa, fíjense en lo que dice acá, metodología de análisis de sistemas. O sea, el enfoque sistémico es el que sirve, obviamente. Teniendo el enfoque sistémico con la interrelación, está viendo la metodología de análisis de sistemas. Esa metodología de análisis de sistemas la van a ver en segundo año en la materia justamente que se llama análisis de sistemas. Aquí, en esta materia integradora, van a ver el primer paso de esa metodología de análisis de sistemas. Tiene un montón de pasos. Nosotros vamos a ver el primero nada más. ¿Sí? El primero. Bien. ¿Nos entendemos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Sí, profe, Ok, bien. Ahora veamos qué sigue el enfoque fragmentador. O sea, el enfoque sistémico, hemos dicho así también, como hemos dicho que era integrador, porque va integrando las interrelaciones que tienen los elementos o los subsistemas, también fragmenta. ¿Qué es el fragmentar? Y ahí viene lo que dijo, creo, su compañero hace rato cuando habló de la jerarquía de sistemas. ¿Puede ser? ¿O estoy equivocada? ¿Alguien dijo algo de jerarquía de sistemas? Yo creo, profe. Sí, creo que habían dicho por el chat, me parece. Claro, que hay una jerarquía de sistemas. Bien, entonces nosotros con el enfoque sistémico tenemos que fragmentar. ¿Qué significa? Fíjese, el observador, este es el sistema en observación. Yo le hice con esta estrella, ¿sí? Este es el sistema que estamos observando, este que está acá el marrón. Entonces, tenemos que ver cuáles son los subsistemas que lo componen, ¿sí? Ahí tenemos la jerarquía de sistemas. Fíjense, ese es el sistema de observación, ¿sí? Y estos son los subsistemas. Bien, del sistema en observación, ¿yo qué tengo que ver? Hay sistemas de orden superior, que le llamamos el macrosistema primero, que es el que me lo compone al sistema bajo análisis o bajo observación. Pero ese sistema, a su vez, tiene otro sistema más grande que lo contiene, ¿sí? Y así sucesivamente. Si yo me vengo ahora a lo que ya dijimos anteriormente, este es mi sistema en observación, yo me posiciono en el óvalo que es un subsistema. Ese pasa a ser el sistema y lo que tiene adentro pasan a ser los subsistemas. Por lo tanto, aquí hay una jerarquía de sistemas. Y el problema en el análisis es hasta dónde nosotros vamos a analizar, tanto para adentro como para afuera, porque como hacemos trabajo de abstracción mental, ¿sí? Y nosotros no somos infinitos, ¿sí? Nuestra mente tiene una buena capacidad de análisis, pero la cuestión es hasta dónde vamos a ser capaces, y va a depender, hay sistemas que son tan complejos, sí, que tienen tantas interrelaciones entre sí y
con el entorno que me va a resulta difícil poder tener en cuenta todas esas interrelaciones. Por eso, la respuesta acá, o sea, hay que responder esta pregunta: ¿cuál es el sistema final? ¿Cuál es el sistema final? Es este el sistema que yo estoy observando y estos son los subsistemas y ahí me quedo, o no. O de lo que era subsistema pasa a ser ahora sistema, y después del que era subsistema pasa a ser sistema, y del subsistema pasa a ser sistema. ¿Qué quiero llegar al sistema raíz? O quiero ir, o necesito con el análisis ir hasta el sistema de orden superior. ¿Hasta dónde? ¿Sí? Entonces, eso hay que tener presente. El enfoque fragmentador, que es parte del enfoque sistémico, o sea, el que lo compone, es preguntarse eso: ¿cuál es el sistema final? ¿Hasta dónde yo voy a analizar? Porque cuando yo hago el análisis, como observador, donde me posiciono, tengo un piso y un techo de análisis que se llama. ¿Está? Entonces, pero en ese piso y en ese techo de análisis, ¿sí? ¿Hasta dónde tengo que tener en cuenta esa jerarquía de sistema? ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Después, todo lo que está acá en las transparencias, ustedes lo tienen, ¿sí? Lo tienen en el material de clase. Lo que hay que tener en cuenta, ahí tienen las reglas prácticas, las tienen ahí en el apunte para que ustedes las lean y después para que se den una idea de la cuestión. El problema es cuando vamos a fragmentar, es decir, hasta dónde voy a analizar, ¿sí? Si me voy hasta del sistema que tengo, voy a seguir bajando en el análisis hasta llegar al sistema raíz o no, o hasta dónde llego a los sistemas de orden superior. Hay que tener hay que tener cuidado con esta cuestión, con el riesgo de su optimización, por todas las interacciones que hay, ¿sí? Porque puedo establecer un error cuando fijo el límite. El límite, acuérdense, en el límite o la frontera del sistema. ¿Está? Como es un trabajo, o sea, esto lo hacemos, trabajo de abstracción mental, y por eso hay que para no cometer estos errores, siempre tengamos presente cuál es el objetivo del sistema, teniendo en cuenta, o por lo menos, el objetivo de análisis. De primera instancia, ¿sí? Yo sé que el sistema impresora tiene un objetivo, puedo no tenerlo muy claro, pero yo puedo, lo que sí puedo hacer, y no me voy a equivocar, es decir, ¿para qué la miro? ¿Cuál es el objetivo de análisis? Yo como observador establezco el objetivo de análisis, ¿sí? Al decir eso y al establecer eso, es como responderme a la pregunta: ¿para qué lo miro? ¿Para qué observo a ese sistema? Eso me va a permitir a mí poder establecer cuáles son los subsistemas, las interrelaciones, y poder responder a la pregunta de la fragmentación: ¿cuál es mi sistema final? ¿Se entiende eso? Y recuerden, ustedes son los observadores, ¿sí? Cuando lo detecto al sistema, me pregunto ¿para qué lo observo? ¿Sí? Que sería cuál es el objetivo de análisis. Eso se llama objetivo de análisis. Pregunta, digamos, pasándolo a algo más entendible, más fácil, es ¿para qué lo miro? ¿Para qué miro el sistema impresora? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hola. Sí, profe. Bien. Bien, y después también hemos dicho que el enfoque sistémico ve las operaciones. Entonces, y sabemos por la definición de sistema que los elementos, o sea, los subsistemas, están interrelacionados
en función de un objetivo en común, pero esas funciones son tareas, son cosas que hacen, son operaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las operaciones que hace el sistema, qué cosa hace, qué hace cada subsistema, ¿sí? Y como está sacado de los sistemas administrativos, fíjese en que habla de las operaciones típicas y de operaciones atípicas, ¿sí? Por ejemplo, en una empresa, una operación típica es una orden de trabajo, ¿sí? Esa orden de trabajo puede ser que se la dé una vez a la semana, una vez por día, una vez por hora, una vez cada 6 meses, depende, porque va a depender del tipo de operaciones. Por ejemplo, fíjese en compra, tiene la operación de compra proveedor, ¿sí? Como operación típica, ¿sí? ¿Cómo se llama? Producción, la operación típica produce el producto que se va a vender. Venta, ¿cuál es una operación típica? Vende el producto, ¿sí? Pero también tiene otras operaciones, por ejemplo, venta, que hace estudios de mercado, ¿sí? Qué sé yo, compra, tiene que hacer una operación atípica, siempre compra a proveedores dentro de la provincia y dentro del país, pero resulta que nunca ha comprado o compra una vez cada 2 años, ¿cómo se llama? Materia prima a proveedores que están en el exterior. Entonces, hacer una compra a un proveedor que está en el exterior, la operación ya no es típica, es atípica, porque es otra forma de comprar, hay otros procedimientos que hay que llevar adelante, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso, que cuando en el enfoque sistémico tenemos que ver las operaciones, ¿sí? Y cuando habla acá, por ejemplo, de un sistema administrativo que es de una empresa, ¿sí? O de una organización, hay que ver la naturaleza del sistema. Eso corresponde a clasificación de sistema. O sea, cuando dice naturaleza del sistema, ya vamos a ver después, decir, por lo general va a ser un sistema abierto, ¿sí? Ramo de la actividad y la operatoria comercial, eso se refiere al objetivo de la empresa o de la organización. Por ejemplo, un ingenio, ¿cuál es su operatoria principal? O sea, su ramo de la actividad y la operatoria comercial, que siempre va a estar relacionada justamente con la actividad. Un ingenio produce azúcar y produce alcohol. No todos van a producir alcohol, pero son dos cosas que están relacionadas. Por ejemplo, la Coca-Cola produce agua, es una empresa que produce agua de bebida, gaseosa, jugo, soda, agua mineral, ¿sí? Esos son los objetivos, esos son el objetivo principal del sistema o de la organización. Y habla del tamaño de la organización. Eso es una característica de la clasificación de las organizaciones, porque el tamaño me dice la cantidad de empleados que tiene, ¿sí? Si una empresa que tiene 1 o 2 empleados, una empresa que tiene 500, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá del enfoque sistémico, a ustedes les tiene que quedar claro que el enfoque sistémico es integrador porque está mirando cómo se interrelacionan los elementos, o sea, los subsistemas, y además cómo el sistema se relaciona con el entorno. También se ve qué cosa, la fragmentación, poder establecer, ¿sí? con el límite o frontera, cuál es mi sistema final bajo análisis, cuál va a ser mi techo y mi piso de análisis dentro de ese sistema. Y también veo las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? ¿Qué hace el sistema? ¿Qué hace cada uno de los subsistemas? Y por lo tanto voy a poder ver cuáles son las operaciones que tiene ese sistema. ¿Serán operaciones típicas o atípicas, como se dice? Pero bueno, poder determinar y poder verla con el enfoque sistémico. ¿Se entiende eso?
Hola. Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, diga. Todo esto que es lo que estamos viendo ahora, que es el enfoque, esto, Sí. digamos, si le tenemos que decir para qué sirve, sirve como para que nosotros desglosemos un sistema y aprendamos cómo funciona. No, cómo funciona, no. O sea, bueno, sí cómo funciona, pero acá estamos viendo las primeras herramientas abstractas que usted va a tener que utilizar para poder describir un sistema. ¿Sí? Bien. Para saber cómo es. Escribirlo al sistema. Y después vamos a llegar al momento dado, cuando creamos un modelo, porque usted va a tener que representar la dinámica de ese sistema que está analizando. Y la dinámica la va a representar a través de un modelo. Estas son herramientas, el enfoque sistémico, todo esto que estamos viendo son herramientas que usted va a utilizar para describir un sistema, que es el primer paso de la metodología de análisis de sistema. ¿Sí? ¿Respondo ahí su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Y todo esto que estamos viendo es trabajo abstracto, es trabajo intelectual, o sea, es la mente. Con esto estamos preparándole la mente de ustedes que se tienen que preparar para poder describir el sistema. Por eso yo le hablo de observador, ¿sí? Le estoy hablando de objetivo de análisis, que le estoy diciendo para qué lo mira el sistema. Ya lo ha detectado con la definición de sistema, teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿sí? Y aplica el enfoque sistémico, ¿por qué? Porque ve las operaciones, ve las interrelaciones y ve la fragmentación. Pero la fragmentación es decir, cuál va a ser el sistema final que yo voy a analizar. Y por eso le digo que el observador tiene que ponerse con el piso, o sea, de dónde se para. Este es mi sistema, estos son los subsistemas, esto es lo que está en el entorno y este es el macrosistema. ¿Sí? ¿Entiende eso? Sí, profe. Bien. Después tengamos en cuenta que los enfoques, ¿sí? Así como tenemos el enfoque sistémico, recordemos que viene también del enfoque, lo trae de la mano el enfoque analítico y cómo está conformado ese enfoque sistémico. Hay otros enfoques, fíjense, ahí lo tienen, ingeniería de sistemas, ¿sí? Es la carrera nuestra, nace de acá, de la teoría general de sistemas, la cibernética, la teoría de juegos. Por ejemplo, un ejemplo clásico de la teoría de juego es la guerra naval, ¿sí? Eso es un ejemplo de esa teoría. La teoría de decisiones, habíamos dicho anteriormente, ahí al pasar, ¿sí? Que cada puesto de trabajo, y las personas que están en esos puestos de trabajo, todos los gerentes, ¿sí? O los administradores, deben tomar decisiones. Y para la teoría de decisiones se necesita justamente información. Y la información debe ser lo más certera posible para no equivocarse. Y la investigación de operaciones. Lo que es investigación de operaciones y teoría de decisiones y teoría de juego, eso lo van a ver. Hay materias en cuarto y quinto año que lo van a ver. ¿Sí? Eso está incluido dentro de la ingeniería en sistemas, ¿sí? Que es la carrera nuestra. Ahí tienen un mapa, lo que se llama un mapa conceptual de lo que es el pensamiento sistémico. Es decir, ustedes con esto que hemos visto se están preparando y se están formando en el pensamiento sistémico, si quieren, para poder describir un sistema, poder modelar o mostrar la dinámica de ese sistema. Entonces, el pensamiento sistémico está orientado a examinar interrelación de objetos, elementos, que tienen justamente un objetivo en común. Eso él está diciendo la definición de sistema. También el pensamiento sistémico es una visión completa de múltiples elementos. Múltiples elementos son la multiplicidad, o sea, de subsistemas que puede tener un sistema, ¿sí?
con sus diversas interrelaciones. Imagínense en ustedes un sistema natural, un volcán, ¿sí? Ahí hay un montón de elementos que intervienen, un montón de subsistemas y hay un montón de interrelaciones, ¿sí? De ese sistema natural que es muy complejo. Entonces, el hombre, para poder analizar eso, ¿qué es lo que está haciendo? Aplica, por un lado, que es lo que hemos visto ahora, el establecimiento del límite o frontera del sistema, porque se hace muy complicado la diversidad que hay de las interrelaciones, porque hay muchos elementos. Al haber muchos elementos, tengo muchas interrelaciones. Somos humanos, no somos infinitos. ¿Está? El pensamiento sistémico abarca una amplia variedad de ¿qué? Fíjense, de herramientas, de principios y de métodos, ¿sí? Nosotros vamos a ver la herramienta es la metodología sistémica, que tiene 5 pasos, y ahí van a aplicar todo esto que corresponde al primer paso del análisis de sistema. Después, obviamente, ya vamos a ver los principios, que son las características, los parámetros del sistema, todo esto que estamos viendo, y los métodos son la cibernética, teoría de juego, la ingeniería de sistemas, etc. ¿Estamos? ¿Qué me dicen? Sí, profe. Bien. Ok. Bien, profe. Bien, bien. Déjenme que vean un segundo, porque no tendríamos que empezar ahora. Tendríamos que estar tenemos que ver los parámetros de los sistemas. Esto es todo modelo. Algo que quieran preguntar. Esto es todo característica. A ver, ¿qué tengo acá? Vamos a trabajar. Bueno, vamos a hacer una introducción a lo que son los parámetros, ¿sí? Lo que son los parámetros de los sistemas. Voy a trabajar con esto. Fíjense. Bien. Acá tenemos 2 cosas, ¿sí? Que vamos a diferenciarla. Por un lado, ¿sí? Todo sistema tiene lo que se denominan los parámetros, ¿sí? Cuando yo lo detecto al sistema, por ejemplo, el sistema impresora, yo debo establecer cuáles, aparte de los subsistemas que tiene, cuáles son las entradas. Esa es un parámetro, el parámetro de entrada. Es decir, la entrada es todo lo que el sistema necesita para que él pueda funcionar, ¿sí? Eso significa que todo lo que ingrese, él lo va a procesar, ¿sí? Que va a ser la función proceso, es decir, la función proceso o a donde se hacen las operaciones. ¿Quiénes son los que van a hacer las operaciones? Los subsistemas, ¿sí? Ese es otro de los parámetros. Todo lo que es las entradas que han sido procesadas en el sistema, en la función proceso, van a ser las salidas. Ese es el otro parámetro del sistema. Así como hemos dicho, bueno, a ver, la impresora, ella tiene todos sus subsistemas para que funcione y cumple el objetivo que es imprimir. Bien, una de las entradas, yo dije hace rato, y no tiene hoja. Sí, no tiene hoja, por lo tanto no tiene una entrada y está afectando el funcionamiento, el comportamiento del sistema. Si no tiene hoja, no me va a imprimir. Entonces, una de las entradas son las hojas. Viene un alimentador de hojas, yo pongo la hoja, ella ingresa la hoja e imprime. ¿Cuál es la salida? Va a ser la hoja impresa,
¿sí? Esta línea que está, otro de los parámetros es la retroalimentación. Fíjese, el parámetro de entrada es todo lo que el sistema necesita para que la función proceso, es decir, donde están los subsistemas, procesen las entradas y se obtenga que la función proceso, fíjense, es un parámetro. Procesan y hay una salida. La salida es otro parámetro. ¿Está? Hay otro parámetro que se llama retroalimentación. En todo sistema, las salidas se van a comparar con un patrón preestablecido. Hay algo que ya está preestablecido. Si no se cumple con en la comparación esa, la salida vuelve a ser entrada. ¿Está? Ese es el otro parámetro, ¿sí? El otro parámetro que se tiene en cuenta es el entorno o contexto o ambiente. Es decir, es todo lo que lo rodea al sistema, ¿sí? El límite o frontera es la línea imaginaria, donde nosotros hemos establecido que este es nuestro sistema y por lo tanto le hemos detectado cuáles son las interrelaciones que tienen los subsistemas y las interrelaciones que tiene con el entorno. Fíjense que el parámetro de entrada y el parámetro de salida se interrelaciona con el entorno, contexto o ambiente del sistema. El parámetro de retroalimentación está dentro del sistema. El sistema en la salida va comparando si es que está bien. Si está bien, se va. Y si no, va a volver a ser una entrada. Esquemáticamente está representado el sistema, en este caso, con diagramas de bloques. Ese es el modelo que nosotros vamos a utilizar para representar esquemáticamente a los sistemas. Diagrama de bloque, ese es el modelo. Parámetros de los sistemas son las entradas, es la función proceso, es la salida, es la retroalimentación y es el entorno, contexto o ambiente. El límite o frontera no es un parámetro. ¿Se entendió eso hasta ahí? Hola. Sí, profe. Bien, y fíjese cuando decimos en términos generales las entradas y las salidas, ¿qué son? Porque siempre va a depender del sistema. Pero si no tenemos, o sea, representar en un sistema en forma general, ¿qué tenemos que es la entrada? La información. ¿Sí? ¿Quién nos aportó eso? Nos aportó Miller. Energía y recursos. La salida también va a ser información, energía y recursos. Y retroalimentación es el patrón de control que va a depender de qué sistema se trate. ¿Sí? El límite o la frontera que está delimitado ahí el sistema, pero recuerden que eso es abstracto y ese no es un entorno, no es un parámetro. Y el otro es el otro parámetro es el entorno, contexto o ambiente. Estamos. Preguntas. Por mi parte no, profe. Bien. Por mi parte no. Bien. Y recuerden, cuando decimos como entradas o como salida, información, energía y recursos, eso es en términos generales, que lo vamos a aplicar en términos generales, digamos, para cualquier sistema. Pero cuando nosotros tengamos que analizar un sistema específico, tengamos en cuenta que las entradas pueden ser humanas, es decir, que una entrada puede ser recurso humano, personas. Puede ser una física, la entrada, ¿sí? Puede ser económica, puede ser dinero, pueden ser datos, puede ser información.
¿sí? Entonces, eso hay que saber detectar, ¿sí? Cuáles son las entradas del sistema. ¿Cuál es la definición o el concepto, mejor dicho, el concepto de entrada que ustedes tienen en el material de clase? Que son los medios que el sistema utiliza para efectuar sus operaciones. Es decir, que es la energía para que el sistema realice las operaciones. Estamos. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, una entrada, ¿sí? Fíjese que acá no dice entradas en plural. Nunca un sistema va a tener una sola entrada. ¿Estamos? Alguien que ponga una sola entrada en el sistema, seguro que eso está mal. Estamos. Ahora, con respecto a las salidas, en términos generales, lo mismo que para las entradas, información, energía, recursos. Y como digamos, como concepto, son los resultados del sistema. Resultados del sistema, y obviamente que va a estar relacionado con el objetivo del sistema. ¿Sí? Y también pueden ser, ¿cómo pueden ser las salidas? Pueden ser cuestiones humanas, ¿sí? Es decir, recursos humanos, cuestiones, pueden ser salidas físicas, pueden ser salidas económicas, ¿sí? O puede ser información. Es decir, son cosas o son las entradas que han sido procesadas y que los resultados son las salidas de ese sistema. Y siempre esos resultados se van a comparar en función de un patrón preestablecido, ¿sí? Para que se cumpla el objetivo del sistema, ¿sí? Si está todo bien, se va la salida, y si no, va a volver a ser entrada, ¿sí? Y también fíjense en lo que nos dice Levashi, que la salida o los resultados se los puede diferenciar por su naturaleza. Puede ser de naturaleza concreta, como el logro de un objetivo que ha sido mensurado. Mensurado significa que ha sido medido en tiempo y forma, y que sirve, por ejemplo, para la prestación de un servicio, si estamos hablando de una empresa o de la impresora, ¿sí? Porque la impresora tiene un estándar que me dice que por minuto puede imprimir tantas páginas, ¿sí? Entonces yo el resultado, la salida, puedo compararla, comparar cuántas hojas, ¿sí? Está imprimiendo en un minuto frente a ese estándar que ya viene establecido en el caso de este sistema. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Y también me dice que la salida puede ser abstracta, o sea, tengo naturaleza concreta, significa que algo que se toca, que se puede ver, y también puede ser abstracta, que puede ser una idea, una teoría o un principio en la salida, ¿no? O sea que yo los resultados, cuando te hablo de salidas o de resultados, puedo tener que pueden ser de naturaleza concreta, ¿sí? Como cosas, digamos, que se pueden tocar, que se pueden ver, y si no, también puede ser, dependiendo del sistema, una idea, una teoría o un principio, ¿sí? En cambio, las entradas, según Levashi, me dice que todas son de naturaleza concreta, pero va a depender, también puede ser de naturaleza abstracta, porque si estamos frente a un sistema de ecuaciones, por ejemplo, ¿sí? Así que hay que tomemos que tanto las entradas como la salida pueden ser de naturaleza concreta o de naturaleza abstracta, ¿sí? En términos generales, no nos olvidemos lo que nos aportó Miller: información, energía y recursos, ¿sí? Bien, ahora ya les expliqué en la retroalimentación, ¿sí? Después ustedes lo leen y tienen varios ejemplos acá para que ustedes vean, y
y entiendan ese concepto de la retroalimentación o el feedback, que siempre los resultados se comparan frente a un patrón preestablecido, ¿sí? Ese patrón ya existe. Y ahí es otra historia hacerlo al patrón, pero el patrón ya existe. Mientras el resultado, ¿sí?, esté igual a ese patrón, es una salida, cumple con el objetivo del sistema, no hay problema. Pero cuando no la cumple, debe volver a ser una entrada, ¿sí? Con respecto a aquí viene la cuestión, esta que tenemos aquí adentro en la función proceso. La función proceso es el sistema. ¿Se entiende eso o no se entiende? Hola. Sí, se entiende. Sí, se entiende, profe. Bien, entonces, ¿por qué decimos que el sistema es la función proceso? Nosotros ya venimos trabajando desde la clase pasada y decimos, tenemos el sistema y determinamos cuáles son sus subsistemas. Y sabemos que esos subsistemas, cada uno hace una actividad, una operación, ¿sí? Opera. Bien, entonces, si yo veo el sistema, veo su subsistema, ese es la función proceso. La función proceso es el sistema en sí, ¿sí? Porque el sistema toma la entrada, la procesa y tengo salida. El resultado lo va comparando, que es la retroalimentación. Entonces, dentro de la función proceso, ¿yo qué tengo? Los subsistemas. Por lo tanto, cada subsistema es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Y ustedes tienen en el material de clase, ¿sí? Dice, la función proceso va a estar conformada por los subsistemas y, a no olvidarse, los actos específicos, la que es la misión, las actividades y las tareas, es lo que hace cada uno de los subsistemas, ¿sí? Es el que hace cada subsistema, tiene actos específicos, ¿sí? Cumple una misión, y tiene actividades y tiene tareas, ¿sí? Después, para poder determinar los actos específicos, es necesario precisarlos para que el sistema logre el producto o el resultado o salida. Es decir, que cuando yo establezco bien cuál es mi sistema, ¿sí? Este es mi sistema, y de ahí he aplicado el objetivo de análisis, ¿sí? Y después voy a ver cuál es el objetivo del sistema. Si a mí, por lo general, por ahora me van a decir cuál es el objetivo del sistema, ¿sí? Y entonces yo ya lo tengo delimitado, ya sé cuál es el sistema. Por ejemplo, yo digo el sistema ingenio. Su objetivo es producir azúcar y alcohol. Ese ingenio que yo tengo en mente produce, su objetivo es producir esos dos productos, azúcar y alcohol. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy determinando, ¿sí?, que los resultados que son la salida, y obviamente los actos específicos son que tiene que producir azúcar y alcohol. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien. Ahí yo le he puesto una pregunta y cuando lo estudien a Levasi, él como para entender la función proceso, él hace una pregunta, dice, ¿para qué existe el sistema? ¿Sí? Y bueno, el ejemplo que yo le doy del ingenio, produce azúcar y alcohol. El sistema impresora imprime hoja, hace impresiones. Eso es para qué existe el sistema. Para tener en cuenta, ¿para qué me pregunto eso? Para poder obtener lo que son los actos específicos. Actos son cosas que debe hacer el sistema. Es decir, el sistema, es decir, los subsistemas también obviamente que lo tienen, ¿sí? Dentro de esos actos específicos hay que tener en cuenta
lo que se denomina la misión. La misión es el motivo, el propósito, el fin o la razón de ser, ¿sí? De la existencia, de por qué existe ese subsistema o proceso. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Cómo les puedo explicar? La misión, o sea, mi misión. ¿Cuál sería la misión? La misión del sistema dictado de clase. Este sistema que nosotros tenemos es dictado de clase, el sistema dictado de clase. No importa si es virtual o presencial, sistema de dictado de clase. Aquí, cuando vemos la función proceso, nosotros en el sistema de dictado de clase hay dos procesos. Tiene dos subsistemas, que son los más importantes. Que es, ¿cuáles serían? A ver si lo detectan ustedes. De acuerdo a los actos principales, el objetivo de clase, acá tenemos dos procesos. ¿Yo qué hago? ¿Ustedes qué hacen? Usted enseña, nosotros aprendemos. Exactamente. O sea, tenemos el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. ¿Está? Esos son los dos procesos que tiene el sistema dictado de clase, ¿sí? Estoy diciendo dos procesos principales. Hay muchos más, pero estos son los más representativos. Bueno, entonces, ¿cuál sería la misión? ¿Cuál sería la misión? La misión... El aprendizaje de los alumnos. Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia del proceso. El proceso, recuerden, el sistema decimos que es la función proceso, cuando nosotros lo miramos ahí adentro, tiene dos subsistemas, que es el proceso enseñanza y el proceso aprendizaje. ¿Cuál va a ser la misión del proceso de aprendizaje para ustedes? Que ustedes adquirir conocimientos. Que nosotros tengan conocimiento, hagan los aprendizajes. Y del proceso enseñanza, ¿cuál va a ser? Que yo enseñe. Y enseñe de tal manera que ustedes aprendan. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿se entiende lo que vamos viendo? El sistema dice, el sistema está compuesto por uno de los parámetros que es la función proceso. La función proceso en sí es el sistema. Si lo miramos al sistema dictado de clase, ¿sí? En proceso, en la función proceso se divide en dos subsistemas o dos procesos. Cada subsistema es un proceso. Acá tengo dos procesos, tengo dos subsistemas. El proceso de aprendizaje, que es de ustedes, y el proceso de enseñanza. Para cada uno de esos subsistemas o procesos hay que tener en cuenta cuál es la misión, que tiene que ver en función de qué, del acto principal. ¿Sí? El acto principal es decir, yo tengo que enseñar, y ustedes tienen que aprender. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Profe. Cada proceso, o sea, cada subsistema, y que viene a ser cada proceso, tiene actividades. No nos olvidemos de eso nunca. Tiene actividades. El proceso de enseñanza mío tengo actividades. Y ustedes del proceso de aprendizaje tienen actividades. ¿Sí? ¿Cuáles serían las actividades, ¿sí? Del proceso de enseñanza? ¿Sí? ¿Qué sería? Dar una clase podría ser. ¿Cómo? Dar una clase podría ser. Dar la clase. Perfecto. Dar la clase. Esa es una de las actividades. Dar la clase. Otra de las actividades que tengo es evaluar la clase. ¿Sí? Eso ahí podríamos, y tenemos quizás más actividades. Fíjense, tenemos dar la clase y evaluar la clase. Bien, por cada actividad
yo voy a tener tareas, porque yo digo, la actividad de dar clase. ¿Qué significa que yo dé clase? Yo digo, dar clase. Bien, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que preparar ¿qué? Preparar el material. Tengo que preparar el material de exposición para mostrarle a ustedes. No tengo pizarrón, entonces tengo que tener las transparencias. El material de exposición. Tengo que prepararle ¿qué? El material de ¿qué? El material de clase para ustedes. ¿Sí? El material de clase de los estudiantes. ¿Sí? Además, ¿qué otra cosa que tengo que hacer? ¿Sí? Como estamos en clases virtuales, ¿qué tengo que tener? Tengo que conectarme. Conectarme y dar inicio a la clase. Inicio a la clase. ¿Qué otra tarea tengo que hacer? Dictarla. Ponerme en contacto con ustedes, comunicarme con ustedes, dictar la clase. Después que dicto la clase, tengo que hacer los cierres de cada tema. ¿Sí? El cierre de cada tema. Interrelacionarlo a los temas. Terminar la clase. ¿Sí? Fíjense en lo que le he dicho de el dar clase. O sea, de la actividad dar clase. ¿Sí? La otra, evaluar la clase. Evaluar los temas de la clase. ¿Está? Entonces, de cada actividad surge un listado de ¿qué? De las tareas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bien, ahora hagamos del proceso de ustedes, porque el proceso estas eran las actividades del proceso de enseñanza. ¿Sí? Ahora hagamos del proceso de aprendizaje de ustedes. Por lo menos una actividad, dígame. Asistir a clases. Leer el material. Asistir a clase. Ustedes dicen asistir a clase. Ajá. Esa es una actividad. Otra actividad. En esa actividad podemos tener tareas como leer el material de clase antes de entrar a la clase y después realizar prácticos. Bien, asistir a clase es una de las actividades. ¿Sí? Lectura previa de material de clase. ¿Sí? Bien. Si yo doy clase, ¿ustedes qué hacen? ¿Asistimos? No, el asistir a clase no es una actividad en sí, es una tarea. Lectura previa del material sí es una actividad. Escuchen, si la actividad mía del proceso de enseñanza es dar clase, ¿cuál tendría que ser el recíproco, digamos, en este caso? Prestar atención a la clase. ¿Cómo? Prestar atención a la clase. Tomar la clase. Podemos decir, generalmente lo que decimos, si yo doy la clase, ustedes es tomar la clase. ¿Sí? Con la actividad de lectura previa del material de clase. ¿Sí? Ahora, si esas serían dos nada más, vamos a poner para el proceso de ustedes, que sería la lectura previa y el tomar la clase. ¿Sí? Bien. Dígame, de tomar la clase, por lo menos, dígame, ese es el proceso. ¿Sí? Esas son las actividades que tiene el proceso de aprendizaje de usted. ¿Sí? Ahora dígame, por lo menos 3 tareas de tomar clase. Ya dijeron una. El asistir a clase, pues el asistir o conectarse, porque estamos en virtualidad, asistir o conectarse a clase.
Esa es una tarea de la actividad tomar clase. ¿Qué más? ¿Qué otra tarea hacen ustedes mientras ahora toman clase? Tomar apuntes. Tomar apunte. Tomar apunte. ¿Qué más? Y estudiar lo que nos enseñaron. Sí, esa es otra de eso es, ¿cómo se llama? Eso es una tarea esa es otra actividad que ustedes tienen que hacer. Otra actividad es estudiar, ¿sí? Estudiar para reforzar aprendizaje, ¿sí? Y aprender más, ¿sí? Pero estamos ahora en el proceso, en la actividad de tomar clase. Siempre lo que tiene que quedarle claro es, yo tengo el proceso, ¿sí? El proceso que tengo. Tengo el proceso. El proceso es un subsistema, ¿sí? Ese proceso o ese subsistema ya hemos visto que tiene una misión, tiene actividades. Por cada actividades yo tengo tareas. Nosotros, para el ejemplo del dictado de la clase, hemos dicho que hay dos actividades. Lectura previa del material de clase y la otra es tomar clase. En este momento, ustedes estamos con la actividad de tomar clase. Entonces yo le he pedido que establezcamos cuáles son las tareas que ustedes hacen en esas actividades de tomar clase. La actividad es un conjunto de tareas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, entonces, en la actividad tomar clase, las tareas es la asistencia, asistir a clase o conectarse a clase, tomar apuntes, preguntar, ¿sí? Preguntar, y hay obviamente un trabajo cognitivo que no lo vamos a poner acá, porque no somos pedagogos ni nada por el estilo, pero hay todo un trabajo cognitivo, o sea, una tarea cognitiva que ustedes hacen, ¿sí? Para hacer los aprendizajes. Y desde el lado mío también hay tareas cognitivas que uno utiliza para dar la clase. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Va quedando. O sea, la idea acá es que tiene que quedar claro. Un sistema, o el sistema es la función proceso. Cuando hablamos de función proceso, ¿ahí qué tenemos? Ahí tenemos los subsistemas. Diga. No, decía que hay en los subsistemas y después tenemos las actividades. Exactamente. Cada subsistema es un proceso. El proceso está compuesto por la misión, o sea, tenemos que saber qué hace. Eso es la misión, el qué hace ese proceso. El proceso, ¿sí? Tiene un listado de actividades. Cada actividad es un conjunto de tareas. Entonces nosotros tenemos que ser capaces justamente de ver cuáles son esas actividades y cuáles son esas tareas para cada actividad que tiene. ¿Sí? Parámetros del sistema, recordemos cuáles son. Son las entradas que justamente entran a la función proceso, esa que está conformada por los distintos procesos o subsistemas, ¿sí? Y se transforman en salidas. Esa salida, antes de irse al entorno, ¿sí? ¿Qué hace? Se compara con un patrón preestablecido que es la retroalimentación. Si está bien, se va al entorno la salida. Y si no, va a volver como entrada.
El otro parámetro es el entorno, el contexto o el ambiente. Recordemos siempre que el parámetro de entrada y el parámetro de salida está ¿dónde? ¿Dónde están? En el entorno. Porque en realidad el sistema, ¿sí? ¿Qué hace? Toma las entradas del entorno, las procesa y las devuelve al entorno, ¿sí? La retroalimentación está dentro del sistema, es decir, que cada proceso subsistema tiene su retroalimentación. La línea esta que aparece, el límite o frontera, se la dibuja para saber, para focalizar que ese es el sistema, ¿sí? Pero no es un parámetro, ¿está? Nosotros ya sabemos que utilizamos hacemos el trabajo cognitivo de decir, bueno, mi sistema, por ejemplo, el dictado de clase, hemos aplicado el límite o frontera y hemos dicho, tiene un montón de procesos, pero los dos más importantes es el de aprendizaje y el otro el de enseñanza. Entonces, nuestro sistema, hemos dicho, queda compuesto, ¿por qué? Por el proceso de enseñanza y por el proceso de aprendizaje. ¿Se entiende eso? ¿Profe? Sí, diga. ¿A qué hora termina la clase? ¿Por qué? Pregunto nomás. Terminando a las 11 y a la 1:15. Sí, ya estamos pasados. Bueno, entonces, pero se entiende, déjeme que redondee la idea y nos vamos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Gente, quedó así. ¿Se entiende? Bien. Y por último, la representación del sistema está hecha en diagrama de bloques, ¿sí? Como dice acá. Así que en la clase que viene, continuamos, ¿sí? Continuamos con el material de clase a partir del punto de la retroalimentación, el feedback, vamos a repasar y de ahí continuamos. Yo después les debo la actividad práctica y les debo, yo les voy a poner las transparencias hasta lo que vimos el día de hoy. Y por favor, que hagan las lecturas previas para las clases, si hay consultas o dudas por el grupo de WhatsApp y de ahí coordinamos una BC. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Bien. disculpe, una Sí. consulta. ¿El PowerPoint lo puede pasar? Sí. Ahí se ha cortado ahí. El PowerPoint, sí le voy a poner en el Classroom de Google. Eso me pregunta. Sí, profe, eso era. Sí, profe. Bien. Por el grupo de WhatsApp no voy a mandar ningún material. Cada uno tiene el código, ingresa al Classroom de Google y ahí lo va a tener. Tiene ya el material y yo después le pongo las transparencias que le sirvan de guía para estudiar. Material de clase con el libro de Levasi, con el libro de Jourdan y con el otro, el de Berta Lanfield. ¿Sí? Que tengan una linda tarde. Nos estamos viendo. ¿Sí? Fue un Gracias, gusto profe, estar con igualmente. ustedes. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. Estoy leyendo los mensajes. Que estén bien.